Bueno, acá estamos con Karina Castrex, directora de fortalecimiento de la Fundación Poder Ciudadano. Bueno, Karina, a ver, queríamos consultarte, preguntarte, a ver, a tu criterio, ¿cómo está conformada la sociedad civil en la Argentina y cuál es su incidencia en el debate y en la elaboración de políticas públicas? Sociedad civil a veces es todo y nada en nuestro campo, ¿no? ¿Qué tendríamos que pensar cuando pensamos en sociedad civil? En un complejo y sobre todo heterogéneo espacio de relaciones sociales que están pensando problemáticas, tensiones, institucionalidades por fuera de aquello que llamamos el gobierno o el Estado. La definición clásica de sociedad civil es lo contrario al Estado y hemos discutido mucho en cualquier campo académico si esto que hoy llamamos organizaciones de sociedad civil son no gubernamentales o definirlas por la negativa. Hay muchas discusiones allí. Lo cierto es que en la sociedad civil hay diversas fuerzas atadas a perspectivas y valores que encuentran en las tramas de relación, si se quieren, más inmediatas y más locales, más ancladas a lo local, donde lo local no es necesariamente lo territorial, ¿sí? Puede ser en muchos casos una problemática o una temática. Grupos de personas que se ligan a partir de interacciones más directas, pero también de valores o derechos que aparecen tensionados o como problemáticos o, como dicen los abogados, conculcados en términos generales. En ese sentido, la democracia contemporánea tiene en las organizaciones de sociedad civil un interlocutor muy complejo, porque podemos estar hablando de una cooperativa, podemos estar hablando de una fundación con 150 personas trabajando, podemos estar hablando con un grupo de mamás que están preocupadas alrededor de alguna problemática que afecta a sus hijos, hijas, a su vida cotidiana. Podemos estar hablando de conjuntos de profesionales que están mediando, traduciendo problemáticas de aquellos que no tienen acceso a la voz pública. Entonces, lo que tenemos son voces cívicas interpelando a los poderes políticos y a los poderes estatales y en nuestros contextos institucionales haciéndolo en una escala muy grande de grises desde una retórica de derechos, ¿sí? Desde una retórica de derechos, de derecho a la identidad, de derecho a la participación, de derecho a la voz. ¿Qué ocurre con este heterogéneo espacio y las políticas públicas? Hay momentos de mayor apertura y momentos de menor apertura a la voz cívica o a la voz de las organizaciones de sociedad civil en el desarrollo de políticas públicas. Pero lo que encontramos es que esos espacios, por distintas razones, a veces por modas, a veces por obligaciones externas, digo claramente los mecanismos de participación ciudadana en el diseño de políticas públicas en la década del 90 son inescindibles de los organismos multilaterales de crédito. Digo, no podemos sacarnos ese estigma que muchas veces recorre a las organizaciones de sociedad civil. Pero también encontramos hoy que esos espacios se han consolidado como lugares de no retorno, es decir, hoy lanzar una política pública, a rodar una ley o un proyecto de ley que toque temas sensibles, seguramente va a movilizar un conjunto de voces con las que, si no se dialoga, la política pública corre alto riesgo de sostenerse y que muchas veces para el actor gubernamental esa falta de diálogo tiene un impacto muchísimo mayor que lo que puede pasar estrictamente en un proceso electoral. Esto no quiere decir que las organizaciones de sociedad civil tomen las decisiones en el diseño de políticas públicas. Y después yo agregaría ahí una cuestión más, que es necesario pensar que el diseño de la política pública, que ese momento inicial de la política pública es el momento 1 de 50. Ha habido mucho trabajo en la participación, ha habido apertura o generación de canales de participación ciudadana en el diseño de política pública,
muchas veces meramente consultivos, tienen muchas etiquetas contemporáneas que suenan muy lindas, pero el tema viene después. Una vez que dijimos que sí, una vez que nos pusimos más o menos de acuerdo, la participación ciudadana más sustantiva viene en el control de la implementación y en la evaluación de si todo eso que nos propusimos efectivamente llega a buen puerto. En ese sentido, las organizaciones de la sociedad civil son, en un sentido amplio, un reservorio de herramientas y de conocimientos para ese proceso. Es como uno podría decir que su participación, su incidencia, es importante en el primer momento, donde puedo participar yo como directora de una organización, pero también puede participar la persona que va a ser afectada y podemos dialogar desde distintos lugares. Pero a medida que las cosas se ponen más puntillosas, que se necesitan más conocimientos técnicos para hacer ese control, esos canales son menos permeables a las organizaciones de la sociedad civil. Hablamos de la relación de las organizaciones de la sociedad civil y los funcionarios o el Estado. Ahora, ¿cuál es la relación entre las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos? O sea, ¿son una competencia o se pueden complementar mutuamente? Esto es como los problemas de consorcio, depende a quién le preguntas. En principio, una de las cuestiones que tensionan esa relación y que abonan esta imagen de la competencia es el tema de la representación, ¿sí? En general, cualquier organización de sociedad civil, la primera pregunta que tiene que contestar cuando la cosa se pone difícil es: ¿y vos a quién representás? Bueno, yo represento a tal colectivo. ¿Y con quién hablaste? ¿Quién te dijo que vos podés venir a decir por otros? Entonces, esa tensión es una de las, vamos a decir, de un tercio de las ligaciones con los partidos políticos, ¿sí? Cuando nos sentamos con representantes de partidos políticos, depende del tema también y del momento del año o del momento del ciclo electoral, el espacio es de competencia, con diferencias sustantivas, digamos. Sí, realmente a las organizaciones de sociedad civil no las vota nadie. Entonces, yo no tengo voto, no tengo voz. Ahí hay un problema conceptual, ¿sí? Que es, bueno, uno podría decir una cierta hipertrofia de la idea electoral en el sentido de el voto autoriza todo. Pero el voto autoriza esto y mañana el contexto cambió y ¿qué pasó con esa otra autorización? Esa es una cuestión. Después hay otra relación que es muy interesante, que es que cuando los partidos políticos acceden al Estado, ¿sí? a ser parte del elenco estatal, la relación en general se invierte, ¿no? Cuando uno tiene una relación durante el año de acompañamiento, de diálogo, la menos tensa, ¿no? La de generar, digamos, insumos para el trabajo político, pero también generar insumos para el trabajo técnico que hacen muchas organizaciones de sociedad civil. Siempre estoy pensando cuando la organización no es partidaria, ¿no? Cuando se accede al Estado, cualquier crítica, digo, la sociedad civil, para bien o para mal, lo que plantea es: esto es un problema, habría que hacer esto, ¿no? Es una cuestión de exigibilidad. En general, las organizaciones estamos parados en un paradigma de derechos humanos y de exigibilidad. Y entonces allí esa buena relación que teníamos cambia, puede convertirse en un extremo en la sociedad civil se vuelve el enemigo de quien está en el Estado, y aparecen los nuevos amigos, que son los que están en posición de oposición. Muchas organizaciones de larga vida, uno dice, bueno, hoy somos amigos, mañana somos enemigos. Otra vez, lo importante es que los mecanismos por los que cada uno decide que está trabajando existan. Entonces, ahí hay una relación de amor-odio y de tensión que tiene que ver con dos cuestiones. Por un lado, la propia estructura y crisis de los partidos políticos, ¿no? y de los problemas de constituirse muy sólidamente alrededor de plataformas, ¿no? La construcción de la plataforma política es una construcción sumamente compleja en sociedades heterogéneas, fragmentadas, donde las identidades no se aglutinan de la misma manera que cuando se pensaron los partidos políticos como arreglo para la democracia. Allí hay un problema. El otro problema tiene que ver con que muchas veces las organizaciones de sociedad civil
desde una perspectiva de derechos e incluso con conocimientos técnicos muy aceitados, tenemos un punto ciego en qué significa gestionar el Estado. Entonces, yo puedo ir con la mejor de las buenas intenciones, con una norma, y va a venir el funcionario que tiene algún conocimiento más técnico y me va a decir, no, ¿sabes qué pasa? Es que esto es incompatible con esto, necesita que lo decida en el presupuesto, digamos, las máximas autoridades legislativas. Entonces, allí también hay un espacio que muchas veces genera tensión y otras veces, genera incomprensión de que en el Estado no puede hacerse todo, ¿sí? Porque volvemos al problema de la representatividad. Cuando uno se pone muy extremo, dice, bueno, pero no, sí, quiero que todo esté pintado de verde. Bueno, ¿por qué? Pensándolo en temas muy, muy concretos, lo más interesante de ese vínculo, más allá de los momentos tensionantes y que uno no parece querer mucho al otro, tiene que ver con comprender las lógicas de construcción, no solamente de sentido, sino de tecnología social en el sentido de qué sujetos estamos mirando, durante cuánto tiempo y para qué. Las organizaciones más formalizadas que trabajan en general, lo enuncian o no, desde un paradigma de derechos humanos, es decir, todos nos paramos básicamente en el funcionamiento de las instituciones democráticas, en el respeto de la Constitución y fundamentalmente en la garantía de las protecciones contramayoritarias, es decir, esto no es un problema de quién ganó las elecciones. Bueno, parados allí, reconocer las dificultades para la construcción, digamos, de ligaciones político-electorales que atraviesan a los partidos políticos, y también por parte de los partidos políticos un sinceramiento respecto a, digamos, este espacio de perspectiva de derechos humanos. Porque muchas veces parece como que la perspectiva de derechos humanos es un partido político, sería como un valor entre otros, cuando en un sistema democrático no es un valor entre otros, es el valor que atraviesa cualquier posicionamiento político. Entonces, allí, en realidad, todas esas tensiones, por supuesto, hay de todo. Hay partidos políticos que no dialogan en absoluto con organizaciones de sociedad civil, y hay otros casos donde sociedad civil y partidos políticos no se distinguen, que es un problema serio, porque deprecia los dos espacios en su sentido de ser, digamos, en su manera de ser, en cómo se opera. Muchos teóricos de los movimientos sociales dicen que el límite de un movimiento social es constituirse en un partido político. Cuando pasó a ser un partido político, mucho de su potencia desaparece. Pero más allá de eso, nuestras sociedades son tan complejas que cualquier construcción de política pública y política pública que pretenda ser política de Estado necesita de múltiples voces y necesita de lo que los partidos políticos todavía siguen siendo en los sistemas democráticos y necesitan de este espacio de mediación y de energías y de valores que están encarnados compleja, heterogénea y hasta puedo decir a veces incoherentemente en sociedad civil. Pero justamente es el espacio de intereses, es el espacio de tensiones, es el espacio de puntos de vista, es el espacio donde se ejerce la democracia, porque es como, bueno, estamos todos y todas, cómo se negocia, ¿no? En sociedad civil muchas veces es algo que desaparece en el diálogo entre sociedad civil y partidos políticos.